Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 8, titulada La promesa. Habían ya pasado más de 50 años desde que Abraham había abandonado su tierra para ir a la tierra prometida. Ya anciano, su fe se había afianzado plenamente. Podía descansar tranquilo, seguro del cumplimiento de la promesa divina. En ese momento, Dios pide a Abraham que entregue al hijo de la promesa. Después pierde a Sara y es consciente de que no todo ha acabado. Isaac sigue soltero y sin descendencia. Y nuevamente actuó por fe. Esta parte en la vida final de la historia de Abraham es muy significativa, ya que entendemos un pasaje muy comentado en quizás todas las religiones del mundo, a saber el sacrificio de Isaac. ¿Por qué el Señor hizo eso? ¿Por qué el Señor le pidió que en aparente manera ilógica de actuar, sacrificar al único hijo que él había tenido y que había cumplido los requisitos que el Señor le había dado y que de él saldría esa gran nación? Esta pregunta la contestamos durante esta semana, pero no solamente eso, también vimos algunos aspectos acerca de la posesión de la tierra, el aseguramiento de la simiente, la descendencia de Abraham. Todavía él tiene tiempo en su edad adulta de volverse a casar, pero vamos a entender poco a poco cómo el autor de Escuela Sabática nos ayudó a afianzar nuestra fe en un hombre que al final de su vida resultó ser siempre el pilar de la fe de un verdadero creyente. Vamos entonces al primer versículo. Lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Aquí hay que entender esto. Había muchos pueblos paganos rodeando a las tribus de Abraham. La mayoría de ellos, si no es que todos, realizaban sacrificios humanos. Era algo que no era ajeno a la mente de Abraham y de los hebreos. Sin embargo, Dios había prometido algo especial, que en lo que respecta a su pueblo, aquella nación de la cual iba a salir la simiente de Abraham, ese pueblo iba a ser completamente distinto a todos los otros pueblos que existían, de tal manera que reflejarían la verdadera imagen de Dios. Y eso atraería a los otros pueblos a unirse a esta gran nación. Dios entonces nunca pidió sacrificios humanos, ¿ok? Sacrificar a Isaac implicaba contradecir su propia promesa. Génesis 21:12, que decía que de Isaac te será llamada descendencia. Póngase un poquito en la mente de Abraham. Esto se ha estudiado muchas veces, pero podemos retomarlo rápidamente en estos momentos. ¿Qué habrá pensado Abraham cuando Dios le pide sacrificar a su propio hijo? ¿Habrá entendido mal la instrucción? ¿Será que Dios no le había prometido algo especial con ese niño que él tenía ahora bajo su cuidado? Hay algo que entender muy bien. De toda la vida de Abraham, en este punto de su existencia, él ya había confirmado a través de los ojos de la fe esa relación con Dios. Él conocía perfectamente la voz de Dios. Y Dios ahora le estaba pidiendo algo que estaba fuera de toda lógica, que era sacrificar a su propio hijo. Implicaba hacer lo mismo que hacían las naciones paganas, implicaba borrar esa promesa que le había dado. Uno como ser humano podría pensar, esto que está pidiendo Dios no tiene sentido, no tiene por qué hacerse, no debería hacerse. Es más, Dios se está equivocando. Muchas veces nosotros creemos en nuestra mente finita que los designios divinos están en contra de lo que nosotros ya habíamos planeado. Pero muy bien dicen por ahí, los planes de Dios no son los nuestros. La lógica de Dios puede ser que no sea algo realmente consentido. Pero si el Señor le está pidiendo, entonces nosotros tenemos que oír nuestra voz, oír esa voz y actuar con los ojos de la fe. Dios estaba poniendo a prueba a Abraham. Y esa es una pregunta que vamos a quizás llevar hasta la eternidad, porque hasta este punto Dios prueba nuevamente a Abraham y es la promesa, la prueba más difícil que podía haber encontrado cualquier ser humano, sacrificar a su propio hijo. Y fíjense nada más, esto lleva implícito precisamente lo que sucedería siglos después cuando Cristo viniera a esta tierra, porque Dios permite que su hijo venga a esta tierra a morir. ¿Por qué tendría que suceder eso? Fíjese nada más,
Cuando nosotros estudiamos a profundidad nuevamente este pasaje, podemos sacar muchas conclusiones. Isaac estaba predestinado para ser la descendencia más grande o la nación más grande que poblaría esta tierra. De esa descendencia nacería el Mesías prometido. Era necesario que Isaac viviera. Era importante que entendiéramos que Isaac sería el iniciador del plan de salvación para esta tierra. Ya de manera práctica, de esa nación saldría el Salvador. Y Abraham hasta ese momento no entendía todavía los alcances de esa promesa que Dios había tenido con su hijo. Así que Dios tenía que confirmar la fe de ese hombre. No sabemos los motivos únicos, podemos deducir muchas cosas según el pasaje bíblico, pero a ciencia cierta teníamos que llegar a la eternidad y preguntarle a Dios cuál era el motivo único. Pero podemos entender, viendo en retrospectiva, que era una forma de probarnos a nosotros también la importancia de Jesús en esta tierra. Tanto Abraham tendría que ofrecer como sacrificio a su hijo, como un holocausto a Dios. Fíjense nada más, no era un sacrificio cualquiera, no lo iba a matar, ¿de acuerdo? No, eso no es lo que Dios estaba pidiendo. Dios estaba pidiendo sacrificarlo, ofrecerlo como una ofrenda a Dios. Que los holocaustos eran las únicas ofrendas que se consumían completamente. Así que implicaba entonces a borrar de la existencia de este mundo a Isaac. ¿Por qué? Porque entregarlo todo completamente como un sacrificio a Dios. ¿Y qué hizo Jesús cuando vino a esta tierra? Se ofreció por completo para que nosotros pudiéramos alcanzar la redención. Todas estas vertientes de la historia de Isaac pueden ser deducidas fácilmente porque la lectura bíblica nos lleva a entender dos cosas. Una, Isaac no sabía su destino. Él sabía que había que ofrecer una ofrenda y en un punto de la historia que encontramos en el libro de Génesis, vemos quizás se pregunta, ¿dónde está el cordero? En su inocencia, él entendía que tenía que hacer una ofrenda de sacrificio, pero no estaba implícito que él sería la propia ofrenda. Y el segundo punto es que Abraham, todo el camino, desde el campamento hasta el monte Moriah, donde tenía que sacrificar a Isaac, todas las preguntas, todas las dudas, todos los cuestionamientos hacia Dios tenían que llegar a una culminación, porque él tenía que cumplir la orden divina. Preparó el holocausto, todavía con las lágrimas en los ojos, Abraham prepara el holocausto, lleva la leña, prepara el fuego, todo eso en la mente de un hombre que sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. A veces cumplir la voluntad de Dios implica dolor, hermanos. Entonces, nosotros no podemos cuestionar los designios divinos, ¿de acuerdo? Cuando parece que tú estás bien y de pronto llega una gran enfermedad que incluso es mortal, tú dices, yo toda mi vida llegué a la iglesia, prediqué el evangelio, ¿por qué el Señor me manda esta enfermedad? Porque un hijo, que es el hijo prometido, se enferma, tiene una enfermedad grave y estoy en el hospital noche tras noche tratando de salvarle la vida. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí que soy creyente? ¿Te imaginan al pobre Abraham pensando eso también? El Señor entonces tenía que ayudarnos a entender que para cumplir su voluntad implica que nosotros nos entreguemos completamente a Él, sin cuestionar, únicamente a través de los ojos de la fe. Vamos al siguiente versículo, por favor. Vamos a Génesis capítulo 22, versículo 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Ante la ausencia del animal a sacrificar, Abraham responde la respuesta de Isaac, ¿dónde está el cordero? ¿Y cómo le respondió? El silencio. No se puso a cuestionar con Isaac dónde estaba el animal. Simple y sencillamente dijo unas palabras muy importantes. Dios proveerá el cordero. Cuando si nosotros pudiéramos leer en el lenguaje hebreo la forma en que se escribió o que se dijo esta frase, entenderíamos que no dice solamente Dios proveerá el cordero. Implicaba entonces que Dios mismo se convertiría en el cordero.
él se haría a sí mismo el cordero. Dios entonces proveyó un animal en el holocausto en el momento mismo en que Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo. Dios detiene su mano, el cordero aparece en una rama y entonces Dios cumple la promesa de hacer ese sacrificio. Dios había llegado al límite de la fe de Abraham, sabía que Abraham iba a cumplir su voluntad y era necesario entonces detener ese sacrificio. Dios ha hecho entonces provisión. Dios no dejó solo a Abraham en cualquier momento. Yo me pregunto si estando los dos solos en la cima de ese monte, no vieron a un animal. En ese momento no a sus ojos de Abraham no existía ningún animal ni de Isaac. Pero en el momento justo, en el momento que era necesario, en el momento preciso, Dios proveyó el animal para el holocausto. Cuando la humanidad pareciera que estaba perdida, cuando el enemigo estaba levantando voces de victoria, cuando parecía que el mundo iba en decadencia, cuando no había quizás ya salida para el problema del pecado, Dios proveyó el Cordero para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación y el perdón. Cristo vino a esta tierra a morir. El Cordero en el sacrificio de Isaac representaba simbólicamente precisamente el sacrificio de Cristo Jesús en sustitución de el sacrificio humano, porque nosotros teníamos que morir. Nosotros hemos pecado, nosotros somos corruptos, nosotros hemos caído en decadencia. Sin embargo, Dios manda a ese Cordero inocente sin mancha para que a través de su sacrificio pudiéramos obtener nuestra salvación. Si no fuera así, si no hubiese proveído Dios de ese Cordero, nosotros estaríamos totalmente perdidos y nadie podía alcanzar jamás la victoria final. Qué importante es entonces de entregar que Dios siempre provee y Dios siempre ha estado con su humanidad. Dios estaba con Abraham en todo el camino hasta llegar al monte. Dios estaba con Isaac aún en sus dudas, aún en sus cuestionamientos. Dios está con nosotros, Dios está contigo. No te preocupes si te estás sufriendo, si tienes problemas, si no entiendes tu destino, tienes la seguridad de que Dios ya ha pagado tu pecado, Dios ya ha cumplido su promesa y ahora solamente tienes que entregarte a Él. Pero la historia de la escuela sabática no termina con este gran evento del sacrificio de Isaac y el cumplimiento de la promesa. Todavía pasan algunos eventos más en la vida de Abraham que son importantes destacar. Acompáñenme al siguiente versículo en Génesis capítulo 23, versículo 20. De esta manera, el campo y la cueva que estaba en él dejó de ser de los hititas y pasó a ser propiedad de Abraham para sepultura. Abraham tenía 120 años cuando Dios le pidió que sacrificase a Isaac. Por lo tanto, Isaac tenía 20 años y Sara 110. 17 años después, en Génesis 23:1, Sara falleció. Era tan importante la vida de Sara que es de las únicas mujeres que aparecen en el Antiguo Testamento donde se señalan sus años de vida. ¿Okay? Entonces, Sara muere y Abraham recibe esa instrucción de enterrarla en la tierra prometida. Pero para eso tenía que comprar la tierra porque no la poseía completamente. Así que compra el pedazo de tierra donde iba a ser sepultada su esposa y de esa manera llega a tomar posesión formal y legal, por decirlo así, de la tierra prometida. Entonces, un regalo con Efrón a Abraham, un regateo con Efrón a Abraham, compró el primer pedazo de la tierra al que podía llamar suyo en la tierra de Canaán y después sería la tierra donde él descansaría también y sus descendientes. En Hebrón, en la cueva de Macpela, Abraham enterró a Sara. Allí también serían enterrados él, Isaac, Rebeca, Jacob, Lea y José. ¿Qué sentido tiene o qué podemos destacar de esta parte en la vida de Abraham? El Señor había prometido a Abraham que él poseería la tierra prometida, que sería dueño de esta tierra. Y en este preciso momento se estaba cumpliendo esa promesa. Tantos años Abraham había esperado y llegó el punto culminante del cumplimiento de esta promesa. ¿Cuánto tiempo has esperado tú también el cumplimiento de las promesas que Dios te ha dado en tu vida? Quizás un trabajo, quizás una familia, quizás el éxito, no sé. El Señor tiene muchas promesas contigo. Pero tienes que destacar algo, Él siempre va a cumplir lo que promete. Tienes que confiar en Él.
Muchas veces nosotros queremos ayudar a Dios y pensamos que como Él tarda mucho en cumplir su promesa, yo tengo que ir y hacer otras cosas antes de que Él la cumpla. Y eso nos lleva siempre a tomar malas decisiones. Esperar las promesas de Dios implica tener mucha paciencia, hermanos. El cristianismo, el verdadero cristiano es un ser paciente, un ser que espera en el Señor, que lleva implícito no solamente la espera, sino también el, la fe de saber que las cosas que Dios tiene para nosotros son mucho mejores que las que yo mismo planeo. Que a pesar de que en mi lógica humana tiene sentido el camino hacia donde voy, en realidad para Dios, si está fuera de la promesa que Él te ha cumplido, realmente no tiene sentido para tu vida. Entonces el Señor, cuando tú te entregas a Él, te invita a confiar plenamente en Él y en el cumplimiento de su promesa. Y una promesa muy grande que Dios nos ha hecho. Cristo Jesús, cuando se fue de esta tierra, dijo que Él volvería. Esa promesa debe ser una esperanza para cada uno de nosotros y Él está a punto de cumplirla. Vamos a la siguiente parte en la vida de Abraham. Acompáñame a Génesis capítulo 24, versículo 7. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Abraham comenzó a hacer planes para conseguir una esposa para Isaac y asegurar así su descendencia. Él quería que antes de morir pudiera ver una parte de esa gran promesa que Dios había dado, que era el simiente de Abraham, de Isaac. Dos puntos destacan especialmente en estos planes. En primer lugar, la oración. Abraham, el siervo que él envía a buscar esposa para Isaac, y el mismo Isaac oran para que el Señor pudiera otorgar una esposa que cumpliera los requisitos, por decirlo así, que Dios había pedido para esa descendencia. Y por último, destaca también la seguridad de que Dios dirigía todo el proceso. Vemos varias que en apariencia son casualidades que suceden en el cumplimiento de escoger a Rebeca como esposa para Isaac, pero no son casualidades. Es Dios dirigiendo a cada uno de los eventos y las circunstancias que se acomodaran a tal punto de que Isaac y Rebeca pudieran encontrarse y ser una familia. Aún así, Dios no actuó sin contar el libre albedrío de Rebeca. Rebeca no estaba en contra de su voluntad, ¿de acuerdo? Ella realmente quería casarse y hacer una familia con Isaac. Todas estas características nos muestran que Dios siempre tiene el control de las cosas, aunque parece que nosotros no las entendemos. Dios tiene esa capacidad de acomodar las circunstancias para que sus promesas, para que sus planes se cumplan. Cuando tú estás orando, muchas veces para pedir algo, el Señor ya ha trabajado sin que tú te des cuenta para que esa promesa se cumpla y esa oración que tú tienes tenga un éxito seguro, ¿ok? Vamos a ver la última parte, por favor, en la historia de Abraham. Acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 25, versículo 1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétora. Abraham llegó a vivir 175 años, según el registro de Génesis capítulo 25, versículo 7. Además, Isaac tuvo un hijo de Agar, fue Ismael, y 6 hijos más con Sétura. A los 7 hijos de sus concubinas, Abraham los mandó lejos porque solo Isaac debía heredar la tierra de Canaán. Génesis resalta con 2 breves genealogías, en Génesis 25, 2 al 4 y del 12 al 18. Como comenzó a cumplirse la promesa de Abraham, entonces, que sería padre de muchedumbres de gentes a través de todas estas circunstancias en la vida de Abraham, vemos que él puede morir en paz, puede morir tranquilo, ya había sido probada su fe, él ya estaba viendo a la patria celestial y él sabía que en su descanso Dios cumpliría siempre lo que le había prometido. El Señor entonces se mantuvo fiel a sus promesas de gracias dadas a su siervo Abraham, cuya fe se describe en las Escrituras como un gran ejemplo de salvación por fe. Podríamos destacar entonces en la parte final de la lección de escuela sabática que Abraham al final entiende, y creo que cada uno de nosotros también, que su vida había sido una vida de fe desde que abandonó su lugar de nacimiento hasta llegar al punto de encontrarse con la descendencia de Sétura. Vemos entonces que él
ya estaba quizás en otro nivel de relación espiritual con Dios. Qué bonito es ver la manera en que Dios usa hombres comunes y corrientes y los convierte en grandes pilares de la fe. Tú también puedes convertirte en eso. Tus oraciones pueden ser oraciones de poder. Tu vida puede ser una vida transformada que impacte a miles de personas. Tú puedes ser un gran instrumento usado en las manos de Dios. En ese alfarero divino puede convertir ese pedazo de barro en una gran vasija, pero tienes que confiar en Él y entregarte completamente. Lo dejo con esta parte final del espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas, página 132. Dios entregó a su Hijo para que muriera en la agonía y en la vergüenza. A los ángeles que presenciaron la humillación y la angustia del Hijo de Dios, no se les permitió intervenir, como en el caso de Isaac. No hubo voz que clamara, basta. El Rey de la Gloria entregó su vida para salvar a la raza caída. ¿Qué mayor prueba se puede dar del infinito amor y de la compasión de Dios? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. Espero que durante esta semana la escuela sabática haya impactado tu vida, haya podido entender que la única manera de sobrevivir en este mundo de corrupción, en este mundo de pecado, es voltear nuestra mirada al cielo y confiar plenamente en el rostro divino, esperar sus promesas, esperar el cumplimiento de que Cristo venga, y mientras estamos viviendo en esta tierra, hacer todo lo posible por cumplir la voluntad de Dios, aun cuando esté fuera de lógica, aun cuando no sean mis planes, aun cuando pareciera ser que lo que me está pidiendo Dios es algo imposible. Tú confía en Él, siempre mantén esa relación con Él, ora, estudia su palabra, sobre todo testifica a otros de esto que has aprendido y verás que tu vida tendrá gran sentido y podrás alcanzar la felicidad plena. Que el Señor te bendiga y que tengas un muy feliz sábado.